Buen día. El día fue de los más hermosos. El mar estaba tranquilo, terso como un espejo, sin la más ligera ondulación, reflejando el inquieto triángulo de oro que formaba el sol sobre las muertas aguas. Vendíase. Vicente Blasco Ibáñez. El día de hoy trabajaremos con la materia de matemáticas de quinto grado y revisaremos el desafío número 26 que se titula 3 de 3. El contenido que se abordará y con el que se trabajarán cada una de las actividades que el día de hoy revisaremos es conocer las propiedades de los triángulos. Un triángulo, en geometría, es un polígono de 3 segmentos que determinan 3 puntos del plano y su limitación. La clasificación de los triángulos por las medidas de sus lados o segmentos son equilátero porque tienen sus 3 lados iguales, isósceles porque tienen 2 lados iguales y escaleno porque tienen sus 3 lados diferentes. También los triángulos se clasifican por la medida que tienen sus ángulos internos. En este caso, el triángulo que tiene un ángulo recto en su parte interna se le conoce como triángulo rectángulo. En el caso del triángulo que tiene un ángulo interno que es agudo o menor a 90 grados, se le conoce como triángulo acutángulo. Y finalmente, el que tiene un ángulo mayor a 90 grados o que tiene un ángulo interno obtuso se le conoce como triángulo obtusángulo. En esta ilustración vemos diferentes tipos de triángulos. Tenemos un isósceles, un escaleno, un rectángulo y un obtusángulo. Y vemos aquí trazadas sus alturas. La altura de un triángulo es cada uno de los segmentos que une un vértice con un punto de su lado opuesto o de su prolongación y es perpendicular a dicho lado. Para continuar con el trabajo, ahora vamos a leer el desafío para conocer qué es lo que vamos a hacer, qué actividades vamos a realizar. Desafío matemático número 26, titulado 3 de 3. Consigna: de manera individual, traza las alturas de cada uno de los siguientes triángulos. Después, haz lo que se te indica. Señala con una palomita si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso. Todos los triángulos tienen 3 alturas, falso o verdadero. Todas las alturas son a la vez lados del triángulo, falso o verdadero. Las alturas de un triángulo siempre se cortan en un punto, falso o verdadero. Una altura de un triángulo es un segmento de recta que va de un vértice y es perpendicular al lado opuesto, falso o verdadero. Para poder contestar las actividades de este desafío, vamos a hacer análisis y algunos ejercicios que nos ayudarán a encontrar las respuestas. Con los triángulos presentes en esta ilustración haremos las siguientes actividades. Número 1. Nuestra primera actividad será tener a la mano 2 escuadras y lápiz. Nuestra actividad número 2. En cada triángulo, sobre cada lado, medir un ángulo de 90 grados con el uso de las escuadras. Y nuestra actividad número 3 será trazar una línea de lado a cada una de las marcas y así encontraremos las alturas de cada triángulo. En esta ilustración tenemos un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra escuadra y ponerla sobre el lado opuesto del triángulo
Y después sobre esta escuadra ponemos el ángulo de 90 grados encima de la otra escuadra y la recorremos hasta encontrar el vértice del triángulo. Y ya trazamos la línea para encontrar la altura de este triángulo. En esta ilustración tenemos el triángulo rectángulo y se toman las tres alturas que tiene. Primero, en el primero tenemos que ponemos la escuadra sobre el cateto menor, que es esta línea, y la escuadra la recorremos hasta encontrar la altura en el vértice que es contrario a el lado opuesto. En este siguiente, en el siguiente rectángulo, que es este, ponemos sobre la hipotenusa, ponemos nuestra escuadra y la otra la recorremos hasta encontrar el vértice y trazamos ahí la altura. Finalmente, en este otro diseño encontramos que ponemos primero la escuadra sobre el cateto mayor y recorremos de tal manera la otra escuadra con el ángulo agudo hasta encontrar la altura. Y así ya tenemos las tres alturas de este triángulo. En este triángulo equilátero también se trazan sus tres alturas. Y como vemos, las tres alturas coinciden dentro del círculo. En donde coinciden las tres alturas de este triángulo se le conoce como ortocentro. El ortocentro es el punto donde se cruzan las alturas de los triángulos. En esta ilustración vemos todos los triángulos equiláteros señalados. Todos los triángulos equiláteros tienen tres lados iguales. Y en todos los triángulos equiláteros, el ortocentro queda dentro de la superficie o área del triángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. En este caso, el triángulo rectángulo tiene tres lados, dos que se llaman catetos y otro que se llama hipotenusa. En un triángulo rectángulo, los lados que forman el vértice donde el ángulo interno es de 90 grados, se le nombra catetos y el lado opuesto hipotenusa. En esta ilustración estamos señalando todos los triángulos rectángulos. Son los triángulos que tienen un ángulo recto. En todos los triángulos rectángulos se cumple la condición que el ortocentro se localiza en el vértice que forman los dos catetos. Para determinar si las afirmaciones que vienen en nuestro libro son falsas o verdaderas, lo primero que vamos a hacer es observar las características de los trazos de las alturas que marcaste en los triángulos. Y número 2, contestar en este recuadro con base a tus observaciones. A continuación te presentaremos ya contestado este desafío. La primera parte del ejercicio fue trazar las alturas de cada uno de los triángulos y la segunda parte del ejercicio era señalar con una palomita si cada una de las siguientes enunciados es verdadero y falso, y encontramos que todos los triángulos tienen tres alturas, verdadero. Todas las alturas son a la vez lados del triángulo, falso, porque en el caso del triángulo equilátero que tenemos aquí, ninguna de las alturas es el lado de un triángulo. Las alturas de un triángulo siempre se cortan en un punto. Verdadero.
Una altura de un triángulo es un segmento de recta que va de un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Esta afirmación también es verdadero. Después de contestar el libro de ejercicios, vamos a dejarles unos trabajos de retroalimentación. Estos trabajos consisten en resolver un problemario de este desafío número 26, 3 de 3. Y dice, para cumplir este desafío, traza los triángulos equiláteros con lápiz, regla y compás, y los triángulos rectángulos con escuadra y lápiz, usando el ángulo recto de tu escuadra. Problema número 1. Si un triángulo rectángulo mide su cateto 1, 8 centímetros, y su cateto 2, 5 centímetros, ¿cuál es la medida de la hipotenusa? Entonces lo vas a tener que trazar y ya trazado mides tu hipotenusa. En un triángulo equilátero, problema número 2, en un triángulo equilátero de 8 centímetros por lado, ¿cuánto mide su altura? Entonces trazamos el triángulo equilátero y le trazamos también su altura. Y el problema número 3 es si trazamos un triángulo equilátero de 11 centímetros por lado, ¿cuál es su perímetro? Este lo podemos sacar por deducción, pero pues como te lo vamos a dejar de tarea, ahí te encargamos. Aquí te dejamos un enlace a una carpeta de Drive. Te lo vamos a dejar aquí en el video, pero también en la descripción de este video. Y recuerda, mientras regresamos a nuestra aula presencial, bienvenido seas a nuestra aula virtual.